Ahora lo que vamos a ver es un ejercicio de calorimetría con cambios de estado. Ya el ejercicio me indica lo siguiente: un calorímetro de constante despreciable. Esto indica que el calorímetro no pierde ni gana calor. Ya en este calorímetro tenemos 100 gramos de hielo a menos 30 grados centígrados. Aquí podemos ver 100 gramos de hielo a menos 30 grados centígrados. Aquí le vamos a añadir 16 gotas de plomo, que se encuentra a 1500 grados centígrados. Ya además me da datos de estas gotas. Pero lo que me pide el ejercicio es que determine la temperatura de equilibrio, las condiciones en el equilibrio y la variación de entropía para este proceso. ¿Ya? Como pueden ver, este es un ejercicio de calorimetría. Así que sí o sí lo primero va a ser determinar la temperatura de equilibrio. Para ello, al ser un ejercicio de calorimetría, necesito tener las masas de los dos componentes. Para el hielo, como pueden ver aquí, 100 gramos ya tengo. Pero para el plomo no lo tengo, pero lo puedo calcular, porque tengo relaciones que me dio el ejercicio. Y entonces partamos de eso. Como pueden ver, las gotas dice que las asuma como esferas. Entonces puedo hallar el volumen de las gotas, ya de las 16 gotas, gracias a que tengo este radio. Como voy a tener volumen de las gotas de plomo, junto con la densidad del plomo, puedo determinar la masa de plomo. Este es un proceso bastante sencillo, solo es para hallar la masa de plomo. Ya entonces, el volumen de una gota sería el volumen de una esfera. Esto viene a ser 4/3 de pi por el radio al cubo. Ahora, como son 16 gotas, el volumen de todo el plomo va a ser 16 veces el volumen de una sola gota, ¿no ve? Ya de este modo puedo decir que el volumen es 16 por 4/3 de pi por el radio al cubo. Como ven, radio igual a 0,5 centímetros. Como tengo este dato, voy a poder determinar este volumen de plomo y me sale 8/3 por pi, centímetros cúbicos. Ahora que ya tengo este volumen de todo el plomo, junto con la densidad del plomo, puedo hallar la masa de plomo. Recordemos la definición de densidad. Densidad es masa sobre volumen. Ahora lo que yo quiero es masa, entonces solo es despejar. Masa es densidad por volumen. Ya entonces aquí simplemente coloquémosle datos. La masa del plomo va a ser la densidad del plomo por el volumen del plomo que acabamos de hallar. Con esto, la masa del plomo. Como ven, tengo de datos ambos y la masa de plomo me debería salir 95,5 gramos. Ya este solo es un paso previo debido a que no tenía la masa de plomo. Ahora sí vayamos al análisis del ejercicio. Este es un ejercicio de calorimetría. Estoy mezclando plomo a 1500 grados centígrados con hielo a 30 grados centígrados, diré a menos 30 grados centígrados. ¿Cómo debería ser el análisis de este ejercicio? Para encontrar la temperatura de equilibrio. Lo que voy a hacer para realizar este análisis es primero graficar el proceso que ocurre con cada uno de estos componentes. Vamos primero con el hielo. Inicialmente está a menos 30 grados centígrados. Sé que el plomo estaba a 1500 grados centígrados, entonces estos van a ser mis dos extremos para realizar estas gráficas. Y el hielo parte de este punto aquí abajo, a menos 30 grados centígrados, donde está en estado sólido. Después va a pasar a un estado, sigue sólido, pero ahora a 0 grados centígrados. En este punto se puede darle cambio de estado y por eso en el estado final aquí, ahora es líquido. Ya después vamos subiendo y lo puedo llevar hasta líquido a 100 grados centígrados. En este punto ya puede cambiar de estado y ya puede ser un vapor a 100 grados centígrados. Y finalmente, solo lo debo calentar hasta llegar a 1500 grados centígrados. Sigue en vapor. Ya como pueden ver es un análisis simple en base solo a los cambios de estado. Vamos para el plomo. Vamos a hacer lo mismo. Estamos inicialmente a 1500 grados centígrados. Si analizamos de aquí arriba los datos de la tabla, ya esta tabla me está indicando datos de temperaturas de cambio de estado, calores de cambio de estado y los calores específicos, tanto para el agua como para el plomo. Como tengo plomo a 1500 grados centígrados, verifico en qué estado está estos 1500 grados centígrados. Ya sé que la temperatura de fusión es esto, 327, y la temperatura de ebullición es 1750. Como yo estoy en el intermedio de ambos, inicialmente estoy en estado líquido. Ya entonces 1500 es estado líquido. Ahora lo voy a llevar hasta 327 porque ese es el cambio de estado para el plomo. Aquí va a seguir estando en estado líquido. Ahora que ya he llegado a su temperatura de cambio de estado, puede ocurrir el cambio de estado y ahora ya es sólido. Y finalmente, solo lo voy a enfriar hasta la temperatura del límite inferior, que es menos 30 y aquí va a seguir siendo sólido.
¿Ya por qué hago este análisis? Porque si haría este análisis, pero lo haría con gráficas a escala, si haría este análisis con gráficas a escala y después intersecto esta curva del plomo con esta curva del hielo, si las intersecto, voy a poder encontrar el punto de equilibrio y de esto vamos a poder hallar la temperatura de equilibrio. Así de sencillo sería el ejercicio resuelto de ese modo. Simplemente graficar a escala estos dos casos, intersectar las curvas y con ello ya tenemos la temperatura de equilibrio. Pero en este caso nosotros vamos a hacer otro tipo de análisis. Ya lo que vamos a hacer nosotros es resolver el ejercicio dándonos un punto de referencia y a la vez igualando calores para verificar si estamos encontrando la temperatura de equilibrio. Ya, para esto hay que darse una temperatura de referencia. Yo me voy a dar la temperatura de 0 grados centígrados. Y esta temperatura me debo dar para ambos. Ya, una vez que me doy esta temperatura de referencia, lo siguiente que hago es calcular los calores para cada uno hasta llegar a esta temperatura. Ya digamos para el hielo voy a calcular este calor de la primera etapa y tal vez el calor de la segunda etapa. Ya esos dos calores puedo calcularlos para llegar a 0 grados centígrados. Para el plomo, calcularía este calor 1 romano, calcularía este calor 2 romano y este calor 3 romano que simplemente llega hasta 0 grados centígrados. Ya en este caso para el hielo le voy a colocar calor 1, calor 2, al siguiente un calor 3. Y ahí si necesito los demás les voy a estar nombrando después. ¿Ya para qué voy a calcular estos calores hasta este punto de referencia que me di? Para compararlos. Una vez que calcule estos calores, voy a comparar sus valores numéricos y voy a ver si son valores iguales o no son iguales. Y en base a eso voy a decidir si mi temperatura de equilibrio está más arriba de este 0 grados centígrados o está más abajo. Por eso me he dado este punto de referencia, para a partir de este punto decir que mi temperatura de equilibrio es más arriba o es más abajo. Incluso podría ser este 0 grados centígrados, vamos a verificarlo. Y entonces calculemos estos calores para cada uno. Ya primero vamos con el hielo, que está a este lado izquierdo. El calor 1. Por la gráfica pueden ver que es un calor por un cambio de temperatura, es decir, un calor sensible. Entonces, por fórmula, este va a ser la masa del hielo, el Cp del hielo por diferencial de T. Como este Cp del hielo es constante, directamente delta T. Para esta etapa 1, para esta etapa del calor 1, la temperatura final es 0 grados centígrados, menos la temperatura inicial en esta etapa es menos 30. Ya, Cp del hielo está en la tablita que está aquí arriba. Y la masa del hielo, conozco, igual a 100 gramos. Ya, entonces simplemente reemplazar y pueden calcular este calor 1. Este calor 1 tiene el valor de 1500 calorías. Ya, voy a calcular también el calor 2, ¿ya? El calor 2, como pueden ver de la gráfica, este calor 2 representa un cambio de estado. Estamos pasando en este punto de sólido a este punto líquido. Y entonces, como es un calor de cambio de estado, es un calor latente. La fórmula viene a ser la masa del hielo y el calor del cambio de estado. En este caso es delta H de fusión, porque vamos de sólido a líquido. Lo mismo delta H de fusión está en la tablita, masa del hielo lo tengo de dato. Esto evaluado sale 8000 calorías. Ya, ahora vamos a calcular el calor que habíamos dicho para llegar a 0 grados centígrados, pero ahora con el plomo. Para esto debemos calcular 3 calores, ¿no ve? Aquí hay esta diferencia. Ya para el plomo también tenemos que llegar a 0 grados centígrados, pero para ello necesitamos 3 calores. Primero el calor 1 romano. De la gráfica, estamos yendo de 1500 a 327. Solo cambio de temperatura, un calor sensible. Sería la masa del plomo, el Cp del plomo, pero como pueden ver aquí, estamos en la etapa 1 romano en líquido, entonces sería el Cp del plomo líquido, ¿ya? Eso hay que tomarlo en cuenta. Delta T, la temperatura final de esta etapa 1 romano es 327 y la temperatura inicial es 1500. ¿Ya? Cp del plomo líquido está en la tabla, masa del plomo lo habíamos calculado hace un momento. Con esto, el calor 1 romano tiene el valor de menos 4000
480,9 calorías. Vamos inmediatamente con el siguiente calor, calor 2, romano. Como pueden ver, cambio de estado de líquido a sólido. Entonces, calor latente, la fórmula es la masa del plomo, delta H del cambio de estado. En este caso pasamos de líquido a sólido. En la etapa 2 romano, de líquido a sólido. Eso quiere decir delta H de solidificación. Ya esto considerar que es igual al negativo del delta H de fusión. ¿Sí? Es el proceso inverso, por eso es el negativo de ese calor. Ya, entonces con esto, este calor viene a salir menos 513,5 calorías. Ya, ahora vamos con el calor 3 romano. El calor 3 romano, como pueden ver, es de 327 hasta 0 grados centígrados. Solo un cambio de temperatura, esto viene a ser un calor sensible. La masa del plomo, Cp del plomo. Pero miren en esta etapa. Ahora esta etapa 3 romano simplemente incluye un proceso sólido. Entonces debe ser Cp del plomo sólido. Ya la temperatura final en esta etapa es 0 grados centígrados, menos la temperatura inicial en esta etapa viene a ser 327. Ya con esto, teniendo ya los datos de la masa del plomo y del Cp del plomo sólido, el calor 3 romano me viene a salir menos 968,1 calorías. Ya, como pueden ver, para cada uno, para el plomo, el calor necesario para llegar desde su estado inicial, que era 1500, hasta este estado que yo medí, es calor 1 más calor 2 más calor 3. Y entonces esa va a ser la energía para llegar a ese punto. Entonces el calor va a ser en este punto la suma del calor 1 romano más la suma del calor 2 romano más la suma del calor 3 romano. Los tres son negativos y este calor me va a salir menos 5962,5 calorías. Ya, ¿qué me está indicando este valor y este signo? Me está diciendo que este plomo que estaba inicialmente a 1500 grados centígrados se enfríe y al final llegue hasta 0 grados centígrados. Este proceso de enfriamiento y cambio de estado hasta llegar a 0 grados centígrados, este proceso desprende este tanto de calor. Ese tanto de calor desprende este proceso. Y entonces es partir del líquido que teníamos a 1500 grados centígrados hasta llegar al sólido a 0 grados centígrados. Este proceso desprende este tanto de calor. ¿Ya? Y este calor, ¿quién se lo debería tomar? El otro cuerpo, el hielo. Entonces eso voy a verificar. Mi hielo también ha llegado a 0 grados centígrados. Y verificaré si está absorbiendo todo este calor, o le está faltando, o le está sobrando. ¿Ya? Entonces con eso, llegar a 0 grados centígrados para el hielo. En aquí existen dos casos si lo pueden ver. Puedo llegar a 0 grados centígrados en el hielo, en este lado izquierdo en el hielo, solo habiendo hecho el calor 1 y solo he hecho un cambio de temperatura. En el estado final seguiría siendo sólido y estaría a 0 grados centígrados, así que cumplo la condición. O podría ser calor 1 más calor 2 y podría haber llegado a este punto en el que todo es líquido. Pero también soy 0 grados centígrados, entonces también cumplo la condición. Y entonces este es un caso interesante, por eso se analizan los cambios de estado, para verificar esto. Y entonces voy a verificar con ambos, porque sé que con ambos he llegado a 0 grados centígrados. Y entonces, llegar de hielo sólido a menos 30 grados centígrados hasta sigue sólido, pero ya a 0 grados centígrados, necesita un calor de, el calor 1, ¿no ve? 1500 calorías. ¿Ya? O puede ser el otro proceso, llegar de sólido a menos 30 grados centígrados hasta todo líquido a 0 grados centígrados, necesita un calor de, este calor necesario sería el calor 1 más el calor 2, ¿no ve? La suma de ambos me va a salir 9500 calorías. ¿Ya? Y si se dan cuenta, con ambos casos estoy cumpliendo llegar a 0 grados centígrados. Ya eso es lo que tienen que tener en cuenta. Aquí eso era lo importante, llegar a 0 grados centígrados. Y aquí
Con ambos he llegado a 0 grados centígrados. Y entonces verificaré con ambos. Ya. Lo primero que les dije, el plomo desprende menos 5.962,5 calorías. Ya entonces todo esto debería absorber el hielo. A ver, en el primer caso, el caso 1. He llegado a la temperatura de 0 grados centígrados. Cumple esa parte. Pero ¿cuánto absorbe? Absorbe 1.500 calorías. Ya, como pueden ver, absorbe menos de lo que le entrega el plomo. Es decir, le estaría sobrando calor, ¿no ve? Porque yo puedo entregar, digamos, 5.962, esos 6.000. Yo podría entregar 6.000 calorías. Pero mi hielo solo va a recibir 1.500. Entonces estaría sobrando, ¿no ve? Si estaría sobrando, quiere decir que todavía podría ser la siguiente etapa. O sea, este calor 2 más. Esto sería este caso 2. Llegar desde menos 30 hasta el líquido sigue a 0 grados centígrados. Eso es lo importante. Sigo a 0 grados centígrados. Pero ahora, la diferencia acá es que ya todo es líquido. Ya entonces, si llego a cumplir esto, el calor que necesita el hielo es 9.500 calorías. ¿Ya? Para cumplir esto, solo esta partecita de sólido a líquido a 0 grados centígrados necesita 9.500 calorías. Pero el plomo me puede entregar 6.000 calorías. Miren, 6.000 calorías me puede entregar el plomo. Pero el hielo necesita 9.500. Esto quiere decir que no voy a poder llegar al líquido, porque yo requiero más calor y el plomo no me va a poder entregar. Entonces me voy a una etapa anterior, lo que solo era el calor 1. Pero ya analicé esta etapa. Solo el calor 1, solo volverlo sólido. En este caso, le está sobrando calor, ¿no ve? Yo le entrego 6.000, el plomo le entrega 6.000 y el hielo solo va a usar 1.500. Entonces aquí le está sobrando calor. Si voy al siguiente proceso, a la siguiente etapa, el plomo le sigue entregando 6.000, pero ahora el hielo va a usar 9.500. Como pueden ver, le está faltando. Entonces, esta es la importancia. Tienen que encontrar una parte, un equilibrio, en donde en un punto les sobre y en otro punto les falte. Así pueden decir que el equilibrio tiene que ser un intermedio de ambos, ¿no? Con ello, puedo deducir que 0 grados centígrados era la temperatura de equilibrio. Porque el intermedio de estos dos, a este es 0, su intermedio, ¿qué temperatura va a estar? También pues a 0, ¿no ve? Entonces, este también está a 0. Con ello, la temperatura de equilibrio es 0 grados centígrados. Ya con eso ya tengo resuelto el inciso A. Ahora el inciso B me pedía condiciones de equilibrio. Esto es definir en qué estado se encuentra cada cuerpo en el equilibrio, definiendo sus masas más. Ya, entonces para ello voy a hacer el siguiente análisis más. Voy a encontrar de un modo exacto el equilibrio. Ya tengo la temperatura de equilibrio. Pero ahora, ¿cómo hallo este intermedio que estoy hablando? Ya entonces voy a hacer lo siguiente. Ya sé que este calor va a ser el calor que va a entregar el plomo. Eso lo acabo de confirmar. No va a ser ni más ni va a ser menos. Ahora, el hielo. Este calor 1 sí o sí lo debe utilizar. Sí, porque de ese modo llega a 0 grados centígrados. Ahora, este calor 2 no lo puede utilizar, porque si lo utiliza, llegamos a 9.500 y nos va a faltar calor. Pero tampoco puede no utilizarlo en totalidad, porque debo llegar a 5.962,5. Entonces, este calor 2 debo utilizarlo a medias. ¿Cómo voy a hacer para utilizar este calor 2 a medias? Vamos a la fórmula. Esta es masa del hielo por delta H de fusión del hielo. Acá, delta H de fusión del hielo es un valor constante, nunca va a cambiar. ¿Ya? Entonces, este no puede variar. Pero este valor, esta masa del hielo, ahorita aquí, para hallar este 8.000, he utilizado los 100 gramos del hielo. Pero si ahora utilizo una masa de hielo de, digamos, 50 gramos,
Es el 50%, ¿no ve? Entonces, el calor 2 me va a salir también la mitad. Me saldría 4000 calorías. Y 4000 más 1500, o sea, más el calor 1, ya sería 5500. Como pueden ver, ya está más cerca de este calor que entrega el plomo. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Ya esto va a ser muy general y muy común. Me está diciendo que esta masa no se utiliza en totalidad. Al no utilizarse en totalidad, ¿qué representa el proceso 2? El proceso 2 representa el paso de este sólido hasta este líquido. Si no utilizo el calor 2 en totalidad, quiere decir que no todo el sólido pasa al estado líquido. Solo una partecita del sólido pasa al estado líquido. Con esto puedo decir que en el estado final, mi hielo en el estado final tiene que ser una parte líquido y una parte sólido. Pero sé que como estaban en cambio de estado, ambos están a 0 grados centígrados. ¿Ya? Pero debo definir qué cantidad de cada uno, sabiendo que el inicial era 100 gramos y estaban a menos 30 grados centígrados. Ya entonces, esto es definir las condiciones de equilibrio, las cantidades que existen de cada estado de agregación. Ya entonces, ¿cómo puedo calcular esto? Si se dan cuenta, este calor que ha entregado el plomo, menos 5962,5, el hielo lo recibe pero en valor positivo, ¿no ve? Entonces, 5962,5 calorías, ahora ya en valor positivo porque lo voy a utilizar para el hielo, debería ser igual al calor que va a utilizar el hielo. Sé que utiliza el calor 1 en totalidad, así que utiliza 1500 calorías. Más, sé que el calor 2 lo va a utilizar a medias. Entonces, ¿cómo sería la fórmula del calor 2 a medias? La fórmula del calor 2 a medias simplemente sería modificar esta masa. El delta H de fusión no va a cambiar. Entonces va a ser, esta masa va a ser la masa que de sólido pasa a líquido. ¿Qué sería este proceso? La masa que se funde. Porque solo esta masa va a requerir este delta H de fusión. Solo esa masa va a utilizar este calor, entonces solo es la masa que se funde. Y así, esta va a ser la masa que se encuentra en estado líquido, en el estado de equilibrio. Ya, entonces de esta ecuación delta H de fusión está en las tablas. Entonces la masa de líquido en el estado de equilibrio de esta ecuación les debería salir 55,78 gramos. Ya entonces ya tengo esta masa de líquido en el estado final a 0 grados centígrados. ¿Cómo hallo esta masa de sólido en el estado final? Sé que inicialmente era 100 gramos, así que en el estado final debe seguir siendo 100 gramos. Entonces la masa del sólido simplemente es el complemento de esta masa hasta llegar a 100, es decir, 100 menos esto, ¿no? Entonces la masa de sólido en el equilibrio debería salir 44,22 gramos. Ya con eso ya tengo ambas masas en el equilibrio y ambas son del hielo. Con esto puedo decir lo siguiente: la temperatura de equilibrio es 0 grados centígrados. Sé que en el estado final todo el plomo está en estado sólido. Y para el agua, para el hielo, aquí sí debo hacer una aclaración. Decir que 55,78 gramos está en estado líquido y 42,22 gramos está en estado sólido, es decir, es hielo. Este es mi estado de equilibrio, mi condición de equilibrio. La respuesta del inciso B. La temperatura de equilibrio, la respuesta del inciso A. Ahora pasemos a la última parte, que es el inciso C, hallar la entropía. Esta última parte ya es la más sencilla, casi solo aplicación de fórmulas. Ya la entropía en este tipo de sistemas va a ser la suma de entropía de cada componente, o sea, la entropía que sufre en todas sus etapas del hielo, más la entropía que sufre el plomo. Aquí copié los diagramas para identificar qué representa la entropía del hielo y qué representa la entropía del plomo.
Ya vamos primero con el hielo. La entropía del hielo representa la entropía de sus etapas, de las etapas que sufre. Aquí tenemos la etapa 1, la sufre en totalidad, ¿no ve? Entonces la entropía por la etapa 1. Y la etapa 2, como ya dijimos, ocurre a medias, porque solo una parte del sólido pasa al estado líquido. Digamos que solo ocurre hasta aquí. Entonces a este le voy a llamar un delta S2 asterisco, ¿ya? Vamos para el plomo. Delta S del plomo, sus etapas. ¿Sufre la etapa 1 romano completa? Sí, entonces delta S por la etapa 1. La siguiente etapa. La etapa 2 romano también lo sufre en totalidad, así que delta S2. Más para la etapa 3, sí, llegando hasta 0 grados centígrados, ¿no? Entonces delta S3. Y entonces, de acuerdo a cada etapa, el desarrollo de la entropía es lo que vamos a hacer. Para delta S del hielo, vamos con delta S1. ¿Qué tipo de etapa es esta etapa 1? Esta etapa es debido a un calor sensible, ¿no? Entonces sería este calor sensible dividido entre la temperatura. Ya eso es entropía, calor sobre temperatura. Vamos para la etapa 2. Fuera de que no se cumpla en totalidad, ¿qué tipo de etapa es la etapa 2? La etapa 2 es una etapa de cambio de estado. Entonces su fórmula es calor de cambio de estado sobre la temperatura de cambio de estado. Ya entonces el calor de cambio de estado es la masa por delta H del cambio de estado. En este caso de sólido a líquido es fusión. Y sobre la temperatura de cambio de estado, temperatura de fusión. Pero aquí hay que hacer una corrección. Debido a que no ocurrió esta etapa en totalidad, es decir, no toda la masa se ha fundido, no toda la masa ha pasado al estado líquido, entonces solo debo utilizar acá la masa que pasa al estado líquido. Y entonces esta masa le voy a llamar la masa asterisco. Y ya la tengo aquí calculada, ¿no ven? Solo la masa que pasa al estado líquido es esta. Entonces esta es la masa asterisco. Solo la que pasa al estado líquido. Porque solo esa masa requiere esta entropía. ¿Ya? Vamos ahora a hacer el desarrollo para la entropía del plomo. La entropía del plomo. En aquí va a ser más genérico. La etapa 1 la sufre toda la masa, la etapa 2 toda la masa, la etapa 3 toda la masa. Entonces podría factorizar la masa del plomo de todas las etapas. Ya, la etapa 1 es un calor sensible, ¿no ve? Solo es un cambio de temperatura, entonces sería Cp del plomo líquido diferencial de T sobre la temperatura. La etapa 2 es un cambio de estado, líquido a sólido, entonces sería menos delta H de fusión, ¿no ve? Menos porque es el proceso inverso a la fusión. Y abajo sobre la temperatura del cambio de estado. Aquí puedo colocar solidificación o fusión. Igual va a ser lo mismo porque es la misma temperatura. Ya, más la tercera etapa sería el Cp del plomo, pero en esta etapa en estado sólido, por diferencial de T sobre la temperatura. Ya ahí como pueden ver, esa es la entropía del plomo y la de aquí es la entropía del hielo. Ahora sí, si colocamos datos acá. Primero en la entropía del hielo. La masa del hielo es 100 gramos. Cp del hielo 0,5. Diferencial de T sobre la temperatura. La integral sería logaritmo de T final sobre temperatura inicial. Recordemos, aquí estamos en la etapa 1. La temperatura final de esta etapa es 0 grados centígrados. Y abajo la temperatura inicial, que es menos 30 grados centígrados. Pero como ven, arriba es sumado 273, abajo también. Esto porque siempre debo meter unidades de Kelvin dentro del logaritmo y dentro del uso de entropías. Ya vamos con el siguiente. Era la masa asterisco, ¿no ve? La masa que se funde, 55,78 gramos. Lo divido entre 18 para volverlo moles. Ya esto debido a que justamente este delta H de fusión está por unidad de mol. Ya solo para uniformizar unidades. Sobre la temperatura de fusión. La temperatura de fusión del hielo del agua es 0 grados centígrados. Pero nuevamente ven que le sumo 273. Porque siempre debo utilizar Kelvin cuando utilizo y cuando realizo ejercicios con entropía. Con esto, la entropía del hielo me va a salir este valor. 22,17 calorías Kelvin. Vamos con el otro, con el plomo. Factorice la masa de plomo, ¿no ve? Porque en todo se repetía. Por eso aquí afuera sale 95,5 gramos. Primero el Cp del plomo líquido, 0,04. Logaritmo de la temperatura final sobre la temperatura inicial. Lo mismo. Para esta etapa 1 romano,
La etapa 1 romano es esto. La temperatura final es 327 y la inicial es 1500. Pero le sumo 273 arriba y abajo para uniformizar y volverlo Kelvin. Ya, el siguiente término, menos delta H de fusión, sería menos 1113. Lo divido entre 207 para volverlo gramos. Ya 207 solo es el peso molecular del plomo. Abajo lo mismo, la temperatura de fusión lo he vuelto Kelvin. El siguiente término, Cp del plomo sólido. Logaritmo de la temperatura final en Kelvin sobre la temperatura inicial en Kelvin. Así lo mismo acá, el delta S del plomo me va a salir menos 7,33 calorías Kelvin. Ahora sí, con esto ya puedo hallar la entropía del sistema, que viene a ser la entropía total. La suma de la entropía del hielo con la entropía del plomo. Y este resultado me sale 14,87. Y este viene a ser la respuesta para el inciso C, porque es lo que me pedía el ejercicio, la variación de entropía.